del ingeniero Marco Montalvo, que me acompaña, quien es un ingeniero especialista de nuestro plantel, uno de los más reconocidos expertos nacionales en tema de pavimentos, y quien ha tenido a su cargo de analizar esto en profundidad y además ver también la experiencia y atender la experiencia que tenemos un tanto similar en otro proyecto en el Chaco paraguayo, donde también hemos atendido situaciones parecidas. Nosotros ya desde el 27 de julio del 2006, es decir, 4 meses después del inicio de nuestro contrato, pusimos en cuaderno de obra, advertimos de la presencia ya de las primeras fisuras en el tramo construido. Tal como era previsible, la aparición de fisuras de la base de suelo cemento es inherente a la base de suelo cemento. En ingeniería eso es así, es inherente a ese tipo de diseño. Y esto que sucedía en la base se reflejaba ya en el tratamiento superficial colocado. Posteriormente se han remitido diversos informes relacionados con la aparición y el tratamiento de las fisuras. Ese tratamiento de las fisuras es algo que nos ha ocupado muchísimas horas, hombre, de discusiones, análisis, etcétera, con el concesionario. Incluimos todos esos informes, son 4, fechados febrero 2007, marzo 2007, abril y julio del 2007. Esos están en el informe que hemos entregado el día de ayer. Si hubiese oportunidad, me gustaría, si tiene a bien el comité, la comisión, perdón, de dar oportunidad unos 5 o 10 minutos a que el ingeniero Montalvo pueda explicar ya la parte técnica de ese tema del tratamiento de fisuras, si es que es posible. La tercera pregunta, para que informe si las soluciones técnicas distintas utilizadas por el concesionario del tramo 3 de la carretera interoceánica sur fueron técnica y económicamente más caras o más baratas y alcanzar su detalle. Sobre esto debemos decir que en el tramo 3 no existen soluciones técnicas, según la definición establecida en el contrato, según el cual la solución técnica es una obra distinta a la obra alternativa, que sustituye parte de las obras contempladas en el expediente técnico. Sobre los planteamientos técnicos del proyecto, más bien, recibimos en su oportunidad información principalmente de OCITRAN y del concesionario sobre el concurso para la concesión de este tramo. O sea, nosotros iniciamos, digamos, nuestros servicios con posterioridad a cuando se definieron todas las situaciones técnicas y planteamientos de obras alternativas. Y nos tocó simplemente supervisar el correcto diseño de las mismas y luego su adecuada construcción. Debemos mencionar que el tramo 3 contiene desde la propuesta, en la cual no participamos y no estábamos todavía activos contractualmente, tiene diversas obras alternativas que planteó el postor en esa época, luego concesionario, para asegurar que el pago anual por obra no exceda o sea justamente la cifra que había dado en su época Proinversión, que era de $40.682.000 anuales. Y este cambio, digamos, esta propuesta alternativa que propuso el postor en aquella oportunidad y que fue aceptada para el contrato, fue que el paquete del pavimento, es decir, la subbase, la base y el tratamiento superficial asfáltico, sea de este tipo y bicapa. Nótese que este tratamiento superficial asfáltico bicapa reemplazaba a la carpeta asfáltica indicada en el estudio de factibilidad. Luego se ha hecho como obra alternativa, se planteaba también y se aceptó la reducción de la longitud de puentes y variaciones en un tramo de aproximadamente 1 kilómetro. Esta construcción de obras alternativas debe señalarse que son a suma alzada. En consecuencia, no existen soluciones técnicas distintas a las aceptadas por Proinversión y, por lo tanto, contractualmente para este tramo 3 de la interoceánica. Nótese que estas obras alternativas, más bien, no deben costar ni más ni menos que los valores establecidos en el contrato, porque son a suma alzada. Debemos aclarar que el concesionario ha planteado
a fines del año pasado la modificación del diseño de pavimento respecto a su base y base entre los kilómetros 300 y 522, zona en las cuales ya se ha encontrado material pétreo. Entonces, se quiere salir de la situación suelo-cemento para en esos kilómetros 222 aplicar más bien una solución más estándar con la presencia de agregados. En nuestro informe, nosotros como supervisores indicamos que de acuerdo a las definiciones de términos incluidas en el contrato de concesión, el costo que demanda la construcción de estas obras alternativas no significa ni reducción ni aumento del valor finalmente ofertada por el concesionario. La cuarta pregunta, informar si mi representada validó las soluciones técnicas del concesionario y si propusimos soluciones eficientes y más baratas a la del proyecto y alcanzar informe al respecto si los hubiera. Al respecto, CECEL recomendó la aceptación del planteamiento del concesionario respecto a modificar este último diseño del pavimento, el que planteó en diciembre del año pasado, es decir, del kilómetro 300 al kilómetro 522, por ser una solución más eficiente, ya que incluye el uso de material pétreo, que es el mejor que nos ofrece la naturaleza para este tipo de obras, y está presente en esa zona, cosa que no lo estaba en la otra zona que ya vimos que fue atendida más bien con soluciones alternativas de suelo cemento que provocan fisuras. Como hemos indicado anteriormente, la construcción de esta parte del tramo no variará el costo ofertado por el concesionario. Sin embargo, para fines de información, Ocitlan nos solicitó el costo de este nuevo tipo de pavimentos, solicitud que ha sido atendida por nosotros con un informe que adjuntamos en la carta que enviamos el día de ayer a la comisión. La quinta pregunta, informar si en caso de encontrarse fallas en la vía de una obra concluida, su representada ha efectuado alguna investigación y ha denunciado estas irregularidades ante Ocitlan, el Ministerio de Transportes y Contraloría General de la República. Debemos mencionar que la fisuración es inherente a la capa de suelo cemento, por lo tanto la aparición de las mismas no es sorpresa, no debe considerarse como una falla del pavimento, sino como una consecuencia de la hidratación que produce el cemento. Las fisuras tienen dos orígenes, la retracción por fraguado y la térmica o estacional. En el primer caso se produce como consecuencia de la pérdida de volumen al solidificarse la pasta formada por el cemento, el agua y las partículas minerales más finas. En el segundo caso se debe a las retracciones y dilataciones por cambios de temperatura. Desde el punto de vista técnico, este es un tema de mantenimiento al que está obligado el concesionario a efectuar. Con relación a efectuar alguna investigación o denuncia, debemos resaltar la cláusula 513 del contrato que nos vincula y que nos obliga, que dice que el supervisor guardará estricta reserva sobre todo el cumplimiento de sus funciones, el cual tiene carácter confidencial, no pudiendo ser divulgado bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta obligación es causal de resolución de contrato. En consecuencia, los informes y todos los que hemos preparado son entregados y lo hemos hecho a Ocitlan, que es a la única entidad a quien podemos entregar esto, salvo obviamente lo que dice la ley, que cuando el Congreso nos solicita o una autoridad judicial, etcétera, también uno tiene que proceder de acuerdo a ello. Pero no podemos simplemente por iniciativa propia salir del esquema contractual CECEL-Ocitlan. En sexto lugar, la sexta pregunta, para que informe si en la ejecución de la obra se demuestra o se prueba que ha habido fallas como fisuras mayores al rango permisible, ¿se considera que ha habido incumplimiento del contrato por parte de la empresa supervisora? Al respecto, mencionamos que desde el punto de vista contractual, en el apéndice 3 del contrato se estipulan los parámetros de condición y serviciabilidad exigibles de concesiones viales, los niveles de servicio individuales, plazos de respuesta, etcétera. Y allí se ponen los límites, se indica que en tema de fisuras, el porcentaje máximo de área con fisuras a nivel de severidad alto, el nivel de servicio 0%, y el porcentaje máximo de área con fisuras con nivel de severidad medio sin sellar es el 15%. Entonces, estos son los parámetros que nos obligan a nosotros a controlar
en el caso de la obra, y así lo hemos hecho.